Imagina que estás cerca de un rollo de papel y este rollo es muy grande. Las hojas de este rollo de papel son muy delgadas, de tal forma que si yo desenrollo el papel, no voy a notar un cambio en la forma de este. Por cierto, estamos viendo el rollo de papel desde arriba. Ahora imagina que tú estás en la posición del punto verde y te pido que desenrolles el papel, pero con una condición. Cuando desenrolles el papel, siempre debes de dejarlo tenso, como se ve aquí. Si tú te fijas, al momento de dejar tenso el rollo de papel, tú vas a estar moviéndote a través del camino que va trazando el puntito verde. Vamos a movernos un poco más. Si te fijas, ahora ya estás más alejado. Y si yo hago un alejamiento, entonces me puedo dar cuenta de qué es lo que va a pasar cuando tú empiezas a caminar a lo largo de este rollo de papel. ¿Te fijas? Empiezas a formar una espiral. Esta espiral que se formó tiene un nombre. Ya que estoy desenvolviendo un papel, esta curva se le llama la evolvente de la circunferencia. Y trataremos entonces de encontrar la ecuación que la genera. La curva está mostrada en verde. Y para poder calcularla, voy a tener que valerme de esta línea que está en color blanco. En un momento veremos cómo se hacen los cálculos. De acuerdo con Wikipedia, la evolvente del círculo, también llamada algunas ocasiones involuta, se traza muchas veces sin saberlo, cuando un hilo tenso o un cable se desenrollan de una bobina circular y sus puntos describen la evolvente de la circunferencia de esa bobina, justo lo que les describí en la imagen anterior. Para iniciar con la construcción de la evolvente, supondremos que este círculo tiene su centro en el origen, por lo tanto trazaremos los ejes coordinados X y Y. Ahora, ubicaremos un punto cualquiera en la circunferencia. Vamos a elegir, por ejemplo, este punto. Y del origen, el centro de la circunferencia, hacia ese punto, trazaremos una línea recta. Esta será el radio de nuestra circunferencia, el cual tendrá un valor de A. Ahora, tendremos que trazar una línea recta que esté tensa, por así decirlo, con respecto a la circunferencia. Esto es, que sea tangente completamente al radio A. Por lo tanto, deberán de tener 90 grados esa línea con respecto al radio. Pero la pregunta es, ¿qué tan larga tendrá que ser esa línea? Será tan larga como la porción de perímetro o la porción de arco que esté desenrollándose de la circunferencia. Así que lo largo de la recta que se va a trazar tiene que ser igual al largo del arco de esta sección. Por cierto, había olvidado comentar que aquí se está abriendo este radio un ángulo Z y va a ser importantísimo para poder desarrollar la evolvente. Ya que no puedo medir exactamente la longitud de ese arco, solamente haré una suposición de la longitud que tiene esa línea en azul. Recordemos que aquí entre A y esta línea hay 90 grados. Y la curva evolvente te lo va generando este punto de aquí. Por lo tanto, este punto le podemos llamar el punto X, Y. La pregunta entonces es, ¿qué tan largo es esta sección azul? Bueno, si recordamos las fórmulas de longitud de arco, entonces esta línea azul tiene una longitud S igual a el radio multiplicado por el ángulo. Esto va a estar en radianes. ¿Ok? Vamos a llamar a esta parte R igual a A, también para no estar confundiéndonos al momento de que vamos a hacer algunas sumas de puntos. Y por cierto, vamos a volver a marcar de manera más enfática este puntito en azul. Ok, entonces ya tenemos toda la información para poder encontrar la evolvente. Voy a aislar, para poder resolver esto, el triángulo que se formó entre la línea blanca, la línea que está en azul
y la línea que se va a formar entre la unión de el origen y el punto verde. Y voy a poner ese triángulo al lado derecho de esta figura. Ya que yo quiero conocer este punto que está en verde, si se fijan, esto yo lo puedo llamar como un vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la línea que está en blanco, al finalizar esta, yo puedo poner la línea que está en azul. Y si recuerdan el concepto de suma de vectores, entonces la línea verde es la suma del vector S más el vector R. Y esto me va a dar entonces mi evolvente. Ahora, el ángulo Z está medido respecto a la horizontal. Esto vale θ. Si yo aquí trazo una vertical, yo puedo conocer también el ángulo o un ángulo de relación que tiene el vector S. Si aquí está θ en esta posición, entonces en esta posición va a haber 90 menos θ debido a que aquí hay 90 grados. Y si esto es 90 menos θ, entonces este ángulo de aquí también es θ. ¿Para qué me sirve esto? Para poder encontrar los componentes de los vectores R y S. Y así yo solamente hacer la suma para poder obtener las coordenadas en X y en Y. Vamos a empezar. Voy a tratar de obtener los componentes del vector R. El vector R va a ser igual a, ya que su magnitud es A, sería A. Perdón, voy a volver a escribir esta parte para que quede mejor. El vector R va a ser igual a, y como a mí me interesa primero el componente en X y el ángulo está tocándolo, entonces sería A por coseno de θ. Y para sacar esta sección de aquí, la sección que es vertical del vector A sería A por el seno de θ. Ahora, para calcular el vector S es igual a, su magnitud es AZ, recordando que es lo mismo que el largo del arco que se recorrió. Sería AZ. Ahora, como está yéndose hacia la derecha, va a ser positivo y al momento de que este es el ángulo Z, yo necesito construir el triángulo que va a estar aquí en azul, va a ser esta parte de aquí hasta acá. Los componentes en X están asociados a Z, pero como el cateto opuesto, así que aquí sería AZ seno del ángulo. Para el valor que está en Y, ya que la flecha se encuentra hacia abajo, vamos a poner aquí menos a Z, y ya que está tocando el ángulo sería coseno de Z. Por lo tanto, la coordenada XY que a mí me interesa, vamos a verla primero como vector. El vector XY va a ser igual a la suma de los vectores R más S. Quiere decir que XY va a ser igual a coseno de θ más a z seno de θ, coma a seno de θ menos a z coseno de θ. Así que yo puedo encontrar mis ecuaciones paramétricas de la evolvente de tal forma que x es igual a, ya que aquí tengo la a y aquí tengo la a, voy a factorizar a que multiplica coseno de θ más z seno de θ, coma, aquí factorizo la a, perdón, esto es para x, y ahora para y sería a que multiplica a seno de θ menos z coseno de θ. Y estas ecuaciones que les acabo de mostrar son las paramétricas de la evolvente. Ahorita les mostraré entonces la imagen en Desmos para que ustedes vean cómo fue que estuve construyendo la evolvente
y cómo es que va a ser el trazado. Aunque aquí en Desmos ya tengo todas las ecuaciones, les voy a ir explicando qué es lo que hace cada una, para que ustedes cuando quieran utilizar estas mismas, pues sepan qué es lo que va a construir. Primero iniciamos con una circunferencia que va a tener un radio igual a A. Recuerden que yo puedo hacer aquí con el deslizante A la circunferencia más grande o más chica. Luego lo que voy a hacer es ubicar un punto sobre la circunferencia. Vamos a hacer un radio de 1 para hacerlo de forma canónica. Bien. Ahora yo voy a trazar un radio que va del origen hasta ese punto que acabamos de poner. Lo que yo puedo hacer ahora es girar ese radio. Lo puedo girar para adelante o lo puedo girar para atrás. Posterior a ello, vamos a indicar la longitud del arco que se está desenvolviendo la gráfica. Y luego vamos a trazar una recta que sea perpendicular al radio y que tenga la misma longitud que ese arco. Vamos a ubicar el punto que está en el extremo de esta línea que era perpendicular y al final vamos a poner el recorrido que está haciendo ese punto. Si echamos a andar nuestro control deslizante B, entonces veremos cómo se está construyendo nuestra curva evolvente. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.